Buenos días, Laura, y buenos días, compañeros. Por supuesto, a nuestros televidentes también buenos días. Les comento que el día de hoy venimos cargados de mucha información y esta vez dirigida a las mujeres, pues en Colombia ocurren más de 2.000 casos anuales y más de 1.000 muertes debido a una enfermedad silenciosa. Ustedes se preguntarán cuál es. Bueno, este es el cáncer de ovario, y para instruirnos y guiarnos un poco sobre esa enfermedad tenemos a la doctora Angélica. Ella es oncóloga, ginecóloga de la Liga contra el Cáncer, y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida al Café de la Mañana. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad que me dan de contar acerca de esta enfermedad, de hablarle a todos nuestros pacientes acerca de la importancia de detectar a tiempo una enfermedad tan importante como esta. Bueno, háblanos un poco sobre en qué consiste pues este cáncer, en qué se enfoca. Háblanos, por favor. Bueno, el cáncer de ovario está localizado justamente en esta parte del sistema reproductivo de la mujer, en los ovarios. Aquí inicia un crecimiento desproporcionado de las células del ovario hasta que se genera una lesión por cáncer. Y esta lesión tiene pues la tendencia a progresar en el tiempo y a poder comprometer otros órganos dentro del abdomen, el peritoneo, que es la capa interna que recubre el abdomen, e incluso diseminación a distancia al pulmón, etcétera, etcétera. Bueno, Angélica, te cuento que algunos televidentes nos enviaron preguntas acerca de esta enfermedad y el día de hoy pues te las vamos a hacer para que por favor resuelvas las dudas de todos ellos, y comenzamos con la primera pregunta. Bueno, doctora, comienzo yo preguntándote. Listo. ¿Cuáles serían los efectos que tiene el cáncer de ovario a largo plazo? Bueno, los efectos del cáncer, como cualquier otro tipo de cáncer ginecológico, pues implica la pérdida de los órganos reproductivos, porque digamos que el abordaje inicial tiene que ver mucho con el manejo quirúrgico, entonces se pierden estos órganos reproductivos, pero además de eso implica que el paciente esté siempre de alguna u otra manera en seguimiento periódico, porque la posibilidad de que aún después de haber recibido tratamiento recaiga la enfermedad sigue estando allí. Entonces implica un compromiso del paciente por muchos años, no solamente desde el punto de vista de asistir a sus controles, sino también de tener hábitos y estilos de vida muy saludables incluso después del diagnóstico. ¿Por qué le llamamos enfermedad silenciosa a este cáncer? Bueno, esto es muy importante porque el cáncer de ovario se genera como una lesión inicialmente quística de los ovarios que no genera ningún síntoma. La mayor parte de las mujeres no presentan en estas etapas iniciales ningún síntoma que las haga consultar. Solamente hasta cuando la enfermedad realmente ha avanzado es cuando se empieza realmente a percibir los cambios. Entonces, los síntomas son inespecíficos. Eso hace que la paciente consulte de forma tardía. Distensión abdominal, síntomas específicamente gastrointestinales, aumento del perímetro abdominal, que realmente son muy inespecíficos y que de pronto no nos harían pensar justamente en una enfermedad ginecológica. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas de nuestros televidentes. Comenzamos con la primera duda. Hola, buenos días. Bueno, la verdad me gustaría saber principalmente cuáles son las causas del cáncer de ovario. Gracias. Bueno, con respecto a las causas de cáncer de ovario, siempre existe una predisposición genética importante. Casi que el 10% de los diferentes tipos de cáncer de ovario tienen una predisposición genética. Eso quiere decir que si la mamá o otros familiares han tenido cáncer, es posible que se pueda representar un factor de heredabilidad, pero en la mayor parte de los casos el resto no tiene ningún factor de riesgo. Por supuesto que en todo tipo de cáncer, ginecológico o no, juega un papel muy importante nuestras condiciones de vida. Eso significa nuestra alimentación, la obesidad siempre se va a generar como un factor de riesgo, o incluso la nuliparidad, no haber tenido hijos, haber tenido una primera menstruación a muy temprana edad también es un factor de riesgo. Entonces,
aquí es un balance muy importante. Sí hay una predisposición, pero también depende de muchos de nuestras condiciones de vida, de nuestros hábitos de vida, que son, digamos que principalmente los factores que podemos nombrar. Perfecto. Teniendo eso claro, vamos con la segunda pregunta. Doctora, me gustaría saber cómo detectar los síntomas del cáncer de ovario. Bueno, entonces, en cáncer de ovario, a diferencia de otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, no existe una prueba específica para poder detectar tempranamente. Entonces, aquí lo que puedo sugerirle a los pacientes es que los seguimientos ginecológicos son muy importantes. Una vez al año, asistir a realizar un chequeo ecográfico, además de esto, un examen clínico ginecológico muy completo puede de alguna u otra manera detectar cambios tempranos, es decir, la presencia de esos quistes tempranos que en el tiempo pueden malignizarse. Sin embargo, pues de alguna u otra manera, como los síntomas son tan inespecíficos, la mayor parte de veces pues no se diagnostica, ya lo dijimos, pero por ejemplo, la persistencia de síntomas gastrointestinales, estreñimiento, dolor abdominal difuso, de alguna manera la plenitud gástrica, que significa con muy poco alimento sentirse lleno, distendido. Todos esos síntomas hacen parte de los síntomas inespecíficos que persisten, que sí persisten en el tiempo, 3 o 4 semanas más, pues nos deben obligar a consultar. Bueno, ya sabemos esto, cómo poder detectarlo. Ahora vamos con una tercera pregunta de nuestros televidentes. Doctora, ¿cuál es el tratamiento para un cáncer de ovario? Bueno, después de que se tiene la sospecha diagnóstica, es decir, se encontró un tumor en los ovarios, tenemos una serie de marcadores en sangre que nos dicen que puede haber una enfermedad por cáncer, el abordaje inicial debe ser quirúrgico. Y debe ser quirúrgico, digamos que con unas técnicas muy especiales, por eso se aborda este tema desde la ginecología oncológica, porque la primera cirugía intenta quitar toda la enfermedad, pero además también definir cuál es la etapa en la que se encuentra la enfermedad y dar un tratamiento completo desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y de acuerdo a estos hallazgos que se obtengan en la cirugía, se define la necesidad de iniciar tratamiento con quimioterapia, que es la fase o la segunda fase del tratamiento después de la cirugía, que tiene como objetivo probablemente limitar la posibilidad de que en el futuro reaparezca nuevamente esta enfermedad y de esta manera completar, consolidar el tratamiento. Yo tengo una duda muy importante, no sé si sea obvia la respuesta, la verdad quisiera resolverlo, y es cómo se ve afectado luego, pongamos la situación, una mujer tuvo cáncer de ovario, se recuperó, ¿cómo afectaría pues ese proceso que ella vivió anteriormente? La gestación, la fecundación o el hecho de que pueda quedar embarazada. Bueno, eso es muy importante porque si bien el cáncer de ovario es una patología que se presenta principalmente en pacientes posmenopáusicas, en pacientes mayores, también existe un porcentaje de la población joven en etapa reproductiva que puede tener lesiones en los ovarios que se operan y resultan siendo pues, cancerígenas. Entonces, para esto, las pacientes jóvenes que aún no han completado este deseo o no han completado su vida reproductiva, que desean tener hijos, pues se hace, por supuesto, un protocolo quirúrgico conservador de la fertilidad, donde tratamos de ser lo más conservadores posibles, solo se retira la enfermedad, se deja el útero, la matriz, para que más adelante, cuando la enfermedad se controle, ella pueda tener un embarazo. Pero la idea es que después de haber recibido tratamiento, sí hay implicaciones sobre la función ovárica, es cierto, y más cuando se ha recibido quimioterapia, porque la quimioterapia tiene, pues digamos que, o más bien los ovarios tienen una sensibilidad especial al tratamiento con quimioterapia. Entonces uno en esas pacientes jóvenes que desean tener hijos más adelante puede sugerir, por ejemplo, la preservación de la fertilidad o la preservación de ovocitos para que más adelante puedan pues, ser madres. Sin embargo,
es cierto que la fertilidad sí puede verse comprometida de alguna medida. Tratamos de ser conservadores, pero eso es innegable. Bastante importante esa pregunta entonces. Por último, quisiera pues saber, la preparación no solamente para los tratamientos debe ser física, también emocional. Entonces, coméntanos un poco sobre esta preparación emocional y qué mensaje le darías a las mujeres que estén pasando por este momento. Bueno, es muy importante hablar de este tema porque si bien cuando se recibe un tratamiento, un diagnóstico como este de cáncer de los ovarios, que además es un tipo de cáncer pues en una etapa tardía que puede ser o puede llegar a ser muy agresivo, pues aquí implica y parte del éxito del tratamiento va a depender de la actitud del paciente, va a depender de su posición, de su percepción de la vida frente a la enfermedad y además de lo que pueda hacer después del tratamiento. Entonces es como, yo siempre les digo a los pacientes, es como volver a empezar, cómo se cambian estilos de vida, cómo se eliminan factores de riesgo como el tabaco, como la alimentación proinflamatoria o los alimentos procesados. Es decir, realmente es digamos que en el cáncer juega un papel fundamental la actitud del paciente y digamos que su posibilidad de cambiar muchas cosas que venía haciendo no tan bien antes. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Espero que estas respuestas hayan resuelto las dudas de nuestras televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos por el momento. Nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más del Café de la Mañana.